Ahora sí, Ahí está. ahí está, ahí, ya Estamos estamos. al aire. Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa Nos Queremos Bien de la Escuela de Chile-España. Hoy, me presento primero. Mi nombre es Camila Medina Álvarez, soy estudiante en práctica de trabajo social y hoy día tengo el agrado de presentar y también conversar con dos integrantes de la comunidad de la Escuela de Chile-España, que nos van a compartir su experiencia con una campaña que más adelante nos van a detallar y nos van a contar. Se trata de, tenemos acá a Santiago y a Verónica. Verónica es apoderada de la Escuela de Chile-España, también es parte del Centro de Madres, y Santiago es profesor de educación diferencial y parte del equipo asesor de madres. Muy buenas tardes, Verónica y Santiago, ¿cómo están? Buenas tardes, bien. Agradezco la invitación. Es un momento para poder compartir y dar a conocer a los apoderados que no conocen esta campaña, darle la información de qué se trata y que nos sumemos, que todos somos voz. Súper, Hola, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Santiago, ¿cómo estás? bien, bien, gracias. Contento igual de Qué tener el espacio para poder compartir esta experiencia de la campaña Somos Dos y muchas cosas más. Claro, un tema bastante interesante y bueno, como mencionaba anteriormente, ustedes nos van a compartir su experiencia y en ese sentido creo que es importante que ustedes nos comenten de qué se trata esta campaña y cuáles son las principales motivaciones que les impulsa poder desarrollar esta idea. Así que les dejo libres para poder expresar todo lo que nos quieran transmitir. Eh, bueno, ahí quien quiera partir, que se sienta libre, podría ser Verónica. Igual es interesante porque acá tenemos la percepción, ¿cierto?, de Verónica como apoderada también y como cuidadora de una persona con discapacidad y también Santiago, que es parte de la escuela. Así que súper interesante, chiquillo, va a ser esta conversación. Adelante, quien quiera partir, no se peleen. No, mira, yo voy a aprovechar de contar Yo, un no sé, bien. Ah, ya. Adelante, Verónica, nomás. ya. Bueno, les comento, la campaña Somos Dos se gestionó para poder dar a conocer el uso del pase con acompañante que nos brinda el gremio de transporte, nos da ese beneficio y en ese momento, cuando hicimos la campaña, no era muy conocido, teníamos muchos problemas con los conductores, con las líneas de transportes, entonces quisimos gestionar, quisimos dar a conocer ese beneficio, que es un beneficio para nuestros niños, y lo más importante de que es un beneficio para la familia, para que el niño pueda llegar al colegio, pueda llegar a su lugar para poder educarse, y que también los conductores se dieran cuenta que la gran mayoría en ese tiempo no conocían el pase. Qué interesante. Entonces, como la motivación igual, o sea, es parte como de un tema que tiene que ver incluso como con los derechos, o sea, está relacionado estrechamente con la educación. Santiago, también me gustaría que nos comentaras ahí Sí, tu percepción. sí, bueno, la verdad es que bien, bien similar a lo que plantea Verónica, fue una idea que surge desde un grupo de apoderadas ante una problemática que se daba de forma permanente con los estudiantes de la escuela y tenía que ver con el desconocimiento de los conductores de este pase con acompañante y también algunas situaciones de discriminación a las cuales han sido víctimas. Entonces, el año 2017, un grupo de apoderadas se reúne para conversar sobre este tema, para finalmente el año 2018 hacer el lanzamiento de esta campaña que en el fondo lo que buscaba era propiciar un buen trato en la locomoción colectiva y también reconocer a aquellos conductores que tenían un buen trato hacia las personas con discapacidad. Lo hicimos desde esa perspectiva. Ujú. De hecho, bueno, estuve también revisando ahí sus redes sociales
unidos por el buen trato, esa es la consigna, digamos, de la campaña. Y bueno, hay algo también que a mí me llama particularmente la atención, que este beneficio para las personas con discapacidad y sus acompañantes, este beneficio existe hace mucho tiempo y según pude averiguar por ahí, Concepción es como el lugar, es el único lugar donde se ha desarrollado esta iniciativa. Qué interesante y me llama la atención y me gustaría también que me contaran por qué se demora tanto tiempo como en visibilizarse este tema, porque me pasa que igual yo soy como una usuaria del transporte público y nunca antes me había enterado como de esta iniciativa, entonces me pregunto ahí como, ¿por qué no se sabía antes? Ahí si ustedes también podrían comentarnos también a todas las personas que nos están viendo, por qué se da esta situación? ¿Por qué no se conoce que existe este beneficio? Y bueno, creo que eso también es parte muchas veces como de la discriminación que pueden ser víctimas las personas con discapacidad y sus acompañantes. Verónica, ¿te No, gustaría Como contarnos decía, o Santiago? como tú dices, el pase es antiguo, tiene más de 20 años, 22 años. Se juntó el gremio de transporte en primera instancia para poder ayudar a un colegio Down, porque veía el sacrificio y el gasto monetario de lo que eran las familias. Y así se fueron con el tiempo agregando todas las líneas, más líneas, y todos los gremios de Concepción apoyan este pase. Y, ¿cómo se llama? No es solo un beneficio de ellos. Ellos no reciben nada a cambio del gobierno, de ningún lugar. Y solamente los que apoya esta iniciativa, aparte del gremio de transporte, es una empresa el que fabrica el pase, que también lo hace en forma gratuita, no gana nada con ello. Es un beneficio, como decía usted, solamente en el Gran Concepción, esa es la única parte en Chile que hay este pase, y no se ve, no se visibiliza porque bueno, es repetitivo, pero como hay tanta discriminación, o había mucha discriminación, la gente prefería no usar el pase y los papás preferían pagar el pasaje completo. Así también los choferes o los conductores no tenían información del pase. Claro, se dio, los gremios lo dieron, las autoridades o los representantes legales lo saben, pero cuando uno le pregunta a un conductor, no tiene ni idea de qué se trata. Entonces, para nosotros yo creo que sería importante que esto, bueno, con el tiempo se ha ido masificando, se ha ido conociendo, pero falta todavía. sí, y a mí me gustaría complementar igual lo que plantea Verónica, que es súper cierto, y además mencionar que esta invisibilidad que se le hace a la educación especial o a las personas con discapacidad es algo que se da en casi todos los rubros, en el rubro económico, en el trabajo, aspectos afectivos, reproductivos. En todos los aspectos de la vida la discapacidad ha sido invisibilizada. Entonces, eso es parte de lo interesante de esta propuesta porque toca un tema que no es tan común o que muy poca gente se refiere a ello, que es el tema del acceso al transporte y cómo el transporte o el acceso o no acceso a él tiene relación directa con lo que tú mencionabas al principio, que era un tema de derechos. O sea, los estudiantes y las estudiantes que presentan discapacidad tienen el mismo derecho a participar de procesos escolares y muchas veces estas malas experiencias, este desconocimiento o la falta como de empatía igual en general, que no las culpo tampoco porque yo entiendo también muchos conductores trabajando todo el día, personas que ocupan que son usuarios del transporte, también son víctimas de una sobrecarga súper grande al cual estamos siendo sometidos, pero dejando de lado un poco eso, yo creo que la idea de este pase es realmente, y esta campaña es realmente visibilizar a la educación especial. O sea, darle un espacio importante en la discusión y entender que una población no menor a nivel mundial, o sea, estamos hablando de que al menos el 20% de de la población mundial presenta una discapacidad. Entonces, por eso es un tema tan importante y le quisimos dar harto énfasis porque sentimos que es necesario incorporar estas modificaciones o estos cambios de actitud
en la locomoción colectiva porque es una cuestión súper cotidiana. Pues nosotros ocupamos la micro para todo, para ir a todos lados. Entonces, eso me quería mencionarlo porque si bien el tema del transporte hay una invisibilización completa de lo que es la educación especial y creo que lo logramos con este inicio de campaña en 2018, el que la gente conversara de esto. Qué interesante, Verónica y Santiago. Creo que ahí ustedes como cumplieron un rol súper importante de sensibilizar también a los choferes de la locomoción colectiva respecto a la utilización de este pase, ¿cierto? Que no solamente va en beneficio directo de los y las estudiantes con discapacidad, sino también de quienes son sus acompañantes, pues, ya que igual no todas las personas con discapacidad se pueden movilizar de manera independiente. Santiago, tú comentaste algo bien interesante respecto a la educación y quería también preguntarte cómo el acceso al transporte influye en la educación, como en el traslado, en la llegada de los estudiantes al aula, ¿cierto? ¿Qué nos podrías comentar desde tu rol como educador, como profesor? Sí, bueno, partir planteando, yo creo que lo que nos faltó al principio fue dejar bien claro lo que significaba el uso del pase con acompañante. Es un pase que sirve, que tiene cada estudiante de la escuela, de una escuela especial que presenta alguna discapacidad, que le permite movilizarse junto a un acompañante, cancelando un solo pasaje, una sola tarifa, que en este caso sería el pasaje de estudiante. O sea, entonces, va la apoderada, va el estudiante que tiene el pase con acompañante y el valor que se cancela es la tarifa de estudiante. Ese es como en términos prácticos lo que significa el pase con acompañante, y el Gran Concepción abarcaría Hualqui, Chihuayante, Concepción, Penco, Talcahuano, Hualpén, San Pedro. Penco, Talcahuano. Sí, entonces ese es como el espacio en el cual se mueve este pase como para la gente que está viendo, y hablamos de pase con acompañante y se nos puede decir eso de cómo, en términos prácticos, cómo funciona. Y que rige durante todo el año. También es porque de repente los conductores también piensan que solamente es de lunes a viernes, no dura todo el año el pase, así como los chicos o de repente cuando... Claro, porque de repente pasa que cuando llega el tiempo también de verano, de vacaciones, ¿cierto? A veces como que miran a las personas que utilizan pase estudiante como ahí medio raro, ¿cierto? A nosotros nos miran más raro aún. Sí, me imagino que lamentable esa situación, porque es algo en lo que como sociedad también tenemos que avanzar, ¿cierto? Como que la inclusión sea universal, que todas las personas con las distintas discapacidades, ¿cierto? Existentes puedan tener acceso a todos los servicios, a participar de manera amplia dentro de la sociedad. Y todavía estamos como ahí, como un poquito alejados. ¿Qué nos podrían comentar de eso como respecto a las leyes o decretos vigentes en materia de inclusión y de accesibilidad? ¿Hay alguna ley, por ejemplo, que regule este tema, que supervise a los conductores de la locomoción colectiva? Mira, la verdad es que nosotros, la gran como ley en el fondo a la cual nosotros tratamos de, bueno, aparte de todas las convenciones a las cuales Chile se ha adscrito referente al tema de la discapacidad y que supuestamente vamos a ser promotores de eliminar todas las barreras, sabemos que eso no es así todavía en todos los aspectos que mencionábamos al principio, pero hoy la ley que tenemos es la ley 20.422, que en el fondo habla de la plena inclusión social, de eliminar todos los tipos de discriminaciones que tengan su origen en la discapacidad, y uno de los temas puntuales a los cuales nosotros podemos referirnos respecto al transporte público en particular es el tema de la accesibilidad universal. En el fondo, aquí no nos chocamos solamente con un problema referente al pase con acompañante y cuestiones más bien de comportamiento de las personas unas con otras, en este caso choferes con
y personas, sino hablamos de barreras que también se presentan a nivel arquitectónico o a nivel físico, paraderos en malas condiciones, micros que son obviamente muy, muy antiguas, la no universalidad de este pase también, entonces las experiencias varían mucho, mucho, mucho a lo largo de todo Chile. Somos un Chile muy largo y las necesidades de los chicos y las chicas del sur no son las mismas que las de los chicos del norte y se enfrentan a muchas cosas y a muchas barreras que están ahí todo el día, desde lo que uno puede tal vez pensar que es una cuestión mínima, como que una calle esté en mal estado, a una persona en silla de ruedas puede significarle no poder salir de su casa. Entonces, a eso, cuando tú preguntabas delante el tema de cómo esto afecta al acceso a la educación, a hacer uso del derecho a la educación en temas como estos, o personas que de repente no les para la micro, personas que no pueden subirse a la micro, o experiencias malas dentro de la misma locomoción, hacen que las personas de repente quieran y dejen de ir a clase, y eso es un tema que pasa, y es necesario hacerse cargo. Y también, antes que se me vaya, lo que tiene que ver con el gasto económico que le significa a una familia que presenta un hijo o una hija con discapacidad. Estamos hablando de tratamientos de salud que de repente son súper fuertes, estamos hablando de dinero que se podría invertir en algún tipo de terapia, en algún tipo de apoyo complementario, pero que las familias, por ejemplo, en temas prácticos, una mamá sin pase con un acompañante que traslada a su hijo, tiene que pagar aproximadamente 8 pasajes porque lleva al estudiante a la escuela, después ella tiene que volver a su casa, después vuelve a buscar al estudiante a la escuela y vuelven los dos. Entonces, estamos hablando de una rutina diaria que si uno la multiplica y hace el ejercicio es un gasto, es un tema económico importante, considerando todos los otros gastos que conlleva también la presencia de un hijo con discapacidad. Entonces, en temas tan puntuales como eso, uno ve que esta experiencia en el transporte público tiene directa relación con lograr o no acceder al derecho a la educación. Y es una cuestión que nosotros como escuela siempre vamos a estar preocupados de eso. O sea, somos nosotros una escuela especial, pero tenemos la experiencia de miles y miles de estudiantes en todo Chile que se ven expuestos a esta misma situación y ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a este pase. Entonces, a nivel de política pública, desde mi punto de vista, estamos súper al debe, al debe. Sí, interesante, o sea, importante lo que tú mencionabas, Santiago, ya que también ahí debe haber como una causalidad entre como esto de la accesibilidad, ¿cierto? Y la deserción escolar. Los estudiantes con discapacidad presentan mayores porcentajes de deserción escolar, ya que también se presentan más barreras en ese camino. Verónica, ¿te gustaría agregar algo de lo que ya ha comentado Santiago respecto a lo que estábamos abordando? Es algo práctico, me devuelvo lo que es el pase y los estudios de los chicos, sino que la gran mayoría de las personas piensan que los chicos de escuela diferencial llegan a octavo básico y ahí termina su mundo escolar, y no es así. Nosotros, los chicos, estudian hasta los 26 años. Hace poco terminó un decreto que los chicos podían estudiar hasta los 30 años, entonces para los conductores o para la mayoría de las personas no entienden o realmente no saben que los chicos estudian muchos años más que los mismos chicos de escuelas regulares. Entonces, igual que presenten el pase y aparte que vayan con un adulto, entonces por eso llama la atención y por eso es la falta de que los colegios están invisibles dentro de nuestra sociedad, la discapacidad, las escuelas especiales están como que no existieran. De repente uno le pregunta a cualquier persona en la calle, no sé si hay escuelas. Entonces es un tema que da para mucho, el tema de discapacidad o de escuelas especiales da para mucho porque hay muy poca información. Uh-huh. Claro, y por lo mismo de que no hay mucha información, me imagino que todavía hay muchas personas que tal vez desconocen que existe este beneficio acá en la región, en Concepción. Por lo tanto, quería preguntarles, Verónica y Santiago, ¿cómo es posible acceder a este beneficio, a este pase escolar? Ahí sí nos podrían comentar su experiencia con eso. Verónica. Bueno, Santiago, bueno, en mi caso, Joaquín ha estado en 2 colegios y uno no tiene que hacer ningún trámite extra fuera del colegio. El mismo colegio se hace cargo de que
vayan y le tomen la foto al niño, le tomen los datos y al mes, 2 meses llega el pase a las manos de nosotros para poder utilizarlo, pero eso lo gestiona, bueno, Santiago tiene que tener más claro, eso se gestiona dentro del colegio, lo gestiona. Sí, efectivamente es un trámite que se puede hacer desde el establecimiento y en el fondo solamente con ser miembro de una escuela especial y certificar a través del certificado de discapacidad, uno puede ser beneficiario de este pase. Hasta el 2018 eran 1.800 beneficiarios los estudiantes y las estudiantes que poseían este pase, pero todavía tenemos esta barrera de que en un sector muy limitado, es una cuestión que no se aplica en todos lados. Y respecto a eso mismo, del lanzamiento de la campaña, el pase es algo que surge, son solamente gestiones que hicieron de forma autónoma diferentes gremios del Gran Concepción, del gremio de transporte, que en colaboración con Tecnocluster, que es quienes crean este pase, quienes hacen el plástico en sí, quienes fabrican el pase, fue un convenio, una ayuda, un pacto que pudieron hacer entre ellos y lanzaron este pase. Eso para que quede claro que en el fondo, cuando hay organización dentro de las mismas bases de los conductores o de cualquier tipo de rubro, uno puede lograr diferentes cosas. Y esto fue algo que surgió desde los gremios y en el fondo si hay que agradecerle algo a ellos, porque finalmente fueron los que materializaron este apoyo para las personas. Y por lo mismo el año 2018 en el lanzamiento nosotros recibimos, no diariamente, pero varias experiencias de familias que han tenido malas experiencias en el transporte, pero nosotros, obviamente el camino que uno sigue ahí es la denuncia propiamente tal, pero nosotros somos una escuela, entonces como escuela también tenemos la responsabilidad de formación, entonces no nos podemos quedar solamente en lo punitivo, o sea, ir a hacer la denuncia, claro, eso lo podemos hacer, pero también debemos hacernos cargo de hacer un poquito más, o sea, tratar de, en el fondo, transformar esa realidad o hacer lo posible para que eso pase. Entonces, por eso le dimos este carácter de felicitar, en el fondo, a los conductores que sí daban un buen trato, más que emplazar a los que no, entendiendo que nosotros podíamos ser promotores del buen trato y reconociendo a los que sí también lo hacían, ellos también podían como transmitir el mensaje también. Entonces, por eso el gran fuerte que tuvo la campaña del 2018 fue ese. Fue que en el fondo la apoderada hicieron, ahí Verónica les puede contar un poco más, que nos pusimos en contacto con diferentes conductores que desde la misma experiencia de las mamás y papás habían tenido buenas experiencias con ellos y a ellos reconocimos. Entonces, no sé si le gustaría comentar un poquito algo de eso, Verónica. Sí, sería interesante que Verónica nos contara. Sí, bueno, esto empezó el 2017 con un grupo de mamás y profesores o delegados que están a cargo de ese grupo, ver lo favorable y lo malo. Y siempre habíamos varios apoderados que teníamos el tema del pase, que no era respetado, que no era conocido, y surgió la idea de que qué podíamos hacer para que esto saliera a la luz. Entonces, claro, en el 2017 hicimos una pequeña intervención afuera del colegio, con globos, con afiches, y el 2019, el 2018 se lanzó la campaña Somos Vos, todo autónomo, todo de nuestro bolsillo, de nuestro apoyo de los apoderados, también del equipo asesor y también del colegio, se logró hacer esto. Y claro, como decía Santiago, quisimos realzar el tema de los buenos conductores. Entonces, para eso pedimos y tuvimos reuniones con los apoderados y corrió la voz de que ellos inscribieran, que pidieran los datos de sus mejores choferes. De los mejores choferes, el que quisiera anotar a su mejor conductor, que lo anotara y que dejara los datos ahí para poder nosotros contactarlos con ellos y hacerle la invitación y explicarle de qué es lo que se trataba la campaña y si querían participar y a la vez homenajearlos, porque siempre los conductores
casi para todas las personas, es el conductor que es malo, el chofer aquí, el chofer allá, y siempre se menosprecia ese rubro, ese trabajo, pero nosotros como apoderados y como escuela quisimos hacer todo lo contrario, sino que agradecer su buen trato, agradecer a esos buenos choferes, que no son tan pocos, y son muchos choferes, pero siempre las personas recalcan lo malo y dejan lo bueno a un lado. Entonces, y así también sirvió para que se corriera la voz, porque para que los conductores pudieran llegar ese día a la ceremonia o a la premiación, a lo que nosotros teníamos preparado, nosotros tuvimos que hablar a las líneas de los taxibuses para que les dieran autorización para cortar su recorrido. Entonces, allá ya se corrió la voz y más información llegó a las líneas y a los terminales de buses, porque, claro, yo puedo invitar al conductor, pero a lo mejor la línea quedó de un lado. Entonces también nosotros quisimos hacer eso, no solo el conductor, sino la línea, y así también la información se iba corriendo e ir abarcando más personas, que es lo que nos importaba a nosotros para hacer más conocido el pase. Que interesante trabajo pudieron desarrollar igual a través como de la organización entre ustedes, bueno, como centro de madres, ¿cierto? Y el equipo asesor. Ahí hicieron un muy buen trabajo. Y me gustaría también preguntarles qué otras acciones han podido llevar a cabo para poder visibilizar, para poder realizar esta campaña. Por ahí estuve viendo unas fotos de estar en Concepción, así que ahí si nos pueden contar igual, sería interesante que la gente conociera las actividades que han realizado, porque esto igual es un trabajo donde hay harto amor, hay harto trabajo, hay harta energía. Entonces ahí para que también la gente pueda conocer qué se ha hecho. Bueno, Santiago, ¿tú? sí, bueno, lo que mencionaba Verónica, el año 2018 fue el lanzamiento oficial de la campaña, y que tenía como objetivo reconocer a buenos conductores, a conductores que se unían por el buen trato en este lema que se creó. Pero el segundo año, el año 2019, la idea en el fondo era hacer salir hacia afuera esta información. Hay mucha gente que desconocía a grandes rasgos lo que tenía que ver con la educación especial, o lo que tenía que ver con la utilización de un pase, la existencia siquiera de un pase con acompañante. Entonces lo que quisimos hacer el 2019 fue eso. El 2018 fue como una etapa más hacia adentro, en el fondo como comunidad, reconocer a aquellos que daban un buen trato, tratar de hacer una especie de traspaso de información de ellos hacia sus compañeros y de sus compañeros hacia sus familias. En el fondo eso fue la idea principal, no que se quedara solamente ahí en el grupo humano de la escuela. Y el 2019 lo que se hizo fue, fuimos a tribunales a hacer un volanteo respecto a lo mismo. Y en la calle íbamos conversando con la gente, la apoderada iban conversando con la gente, nosotros también, los del equipo, y les contábamos un poco en qué consistía en líneas generales lo del pase, y también en el fondo el trabajo que nosotros hacemos como escuela, que es un espacio educativo como cualquier otro. Y eso es algo que mucha gente también desconoce. Entonces, ese fue el gran cambio que tuvimos desde el primer año al segundo año. Primero alguna cuestión más interna, y el segundo año fue algo hacia afuera para que la gente pudiera conocer todo lo referido al tema. Verónica, ¿te gustaría agregar algo a lo que ha dicho Santiago? Me imagino que tú también participaste ahí de las actividades. Sí, siempre uno va apoyando, porque no es solo un beneficio para mis hijos, para mis hijos, porque si bien el pase con acompañante es para Joaquín y para mí, pero como decía Santiago, es un beneficio para mi familia, porque si yo no tuviera el pase, soy sincera, yo creo que podría Joaquín ir 10 días al mes, podría ir al colegio, 15 días al mes podría ir al colegio, porque ya no tendría dinero para movilizarme, como dice Santiago, uno va y vuelve, porque el chico no se puede mover solo. Entonces, es un beneficio para las familias en general. Y también seguir con el tema de, claro, el día 2019 se lanzó la campaña, no sé, como tribunales, hubo mucha prensa, pero también seguimos con el buen trato y seguimos premiando, agasajando a nuestros conductores, y esa siempre va a ser siempre va a estar en la campaña de que todos los años vamos a ir invitando a conductores nuevos,
para que vean también la realidad de nuestro colegio. Camila, Dime. otra cosa que no quiero que se me vaya porque puede que después se me olvide, tiene que ver con porque si bien es una campaña que tiene harto afecto, tiene harto amor puesto en su idea, en su origen, tampoco tenemos que olvidar la responsabilidad que recae en el Estado, digámoslo de alguna forma, de asegurar que estas cosas sean posibles. O sea, tenemos ya el diagnóstico hecho de que muchas veces la experiencia en el transporte público afecta directa o afecta para bien o para mal el acceso a la educación. Si nosotros nos vamos a temas concretos, nosotros somos un colegio público, la Escuela Especial Chile España es una escuela pública, la única de las dos, son dos escuelas públicas, el Centro Integral Bulnes y la Escuela Chile España, dentro del gran territorio que es el territorio andalien sur, que junta Hualqui, Chihuayante, Concepción y Florida. Entonces, es importante detectar ese problema, que a pesar de ser tan pocas escuelas, yo desde mi experiencia, en los 5 años que llevo trabajando en la escuela, yo evidencio un abandono tremendo hacia las escuelas especiales en todo aspecto, ya sea a nivel de materiales, ya sea a nivel de infraestructura, de capacitación, etcétera. Entonces, es importante que acá, lo que tú lo mencionaste en un momento, aquí es pura autogestión. O sea, si las familias no se hubiesen organizado, no hubiesen detectado este problema, difícilmente hubiésemos tenido una respuesta positiva de parte del DAEM en su momento y ahora el Servicio Local de Educación. Hay una responsabilidad estatal ahí importante de asegurar, buscar la manera de asegurar que no solamente en el papel decir que la educación es un derecho, sino hacer todo lo posible para que las personas puedan acceder a ella, más aún cuando hablamos de personas con discapacidad que son víctimas de discriminación sistemática permanente. Entonces muchas veces nos preguntamos por qué no es posible asegurar un sistema de traslado para los estudiantes. O sea, ¿por qué no es posible de repente que todos los estudiantes de una escuela puedan asistir y que puedan trabajar, no sé, contratar una micro, por ejemplo, o contratar un furgón dentro de la escuela, o de repente, si eso no se puede hacer, buscar convenios reales con todos los gremios de transporte de todas las comunas que se abarcan? Entonces ahí uno ve, lamentablemente, que hay un abandono respecto a eso. Lo tuvimos la oportunidad de conversar en un programa anterior respecto al abandono de la educación pública, y yo creo que esto también entra dentro de ello. Y no solo la educación pública, hay muchas escuelas particulares subvencionadas que también son beneficiarias de este pase, y uno ve en varias escuelas particulares subvencionadas que hay un furgón escolar, que hay una micrito pagada ahí por el sostenedor de alguna forma u otra, pero vemos que la educación pública, que debiese ser el motor de la educación de este país, que debiese ser la protagonista de la educación, nos enfrentamos a problemas como estos, donde tenemos 2 escuelas especiales en 4 comunas y no tenemos respuesta en cómo garantizar el acceso al transporte y con ello el acceso a la educación. Quería mencionarlo porque es un tema súper importante, porque si bien la campaña tiene un trasfondo súper importante en cuanto al amor, al afecto que le ponemos, hay un tema de protesta también importante que tiene que ver con emplazar a las autoridades para que se haga efectiva la ley y que se haga efectiva todos los compromisos internacionales que supuestamente a los cuales Chile se ha adscrito. Sin duda, Santiago, sin duda que estas acciones no pueden quedar solamente como por la buena voluntad de un grupo de gremios, de un gremio de transporte. O sea, tiene que de alguna manera intervenir el Estado, ¿cierto? Fortalecer las políticas públicas y sociales para que se pueda garantizar el acceso a la educación en todos los sentidos. Hay muchas aristas y muchos ámbitos que influyen, ¿cierto?, en el acceso a la educación, y claramente el transporte es uno de ellos. Y bueno, esto pasa, ¿cierto?, acá en Concepción. Acá tuvieron la iniciativa, ¿cierto?, de generar de generar este beneficio. Pero, ¿qué pasa en las otras comunas? ¿Qué pasa en las otras regiones? Es algo que simplemente no existe, y es algo que
puede afectar a la educación, el acceso a la educación también de muchos estudiantes. Y bueno, acá, si bien existe este beneficio, también hay un sector importante, hay un grupo importante también de escuelas especiales que no pueden gozar, digamos, de este beneficio porque tienen dentro de sus comunas un transporte que no está licitado. Por ejemplo, en el caso de Coronel, de Tomé, ¿qué pasa en esas comunas? Como ustedes han tenido la oportunidad de poder conversar con personas de esos sectores, como qué pasa o qué se podría hacer ahí también. Yo creo que es importante hacerse esa pregunta. Claro Verónica, ¿te que, gustaría como dice responder? Santiago, sí, como dice Santiago, hay un abandono, yo puedo decir que total en el aspecto de escuela especial, educación especial, transporte, bueno, casi en todo lo que significa discapacidad. Es como una nube que en papel dice, sí, tenemos leyes para, pero del papel no sale. Y lo que tú mencionas, nosotros en el colegio igual hay apoderados que viven, que necesitan ocupar, si bien tienen el pase acompañante, pero ellos necesitan tomar otros taxibuses, otros buses. Tenemos apoderados que viven fuera del radio urbano de Concepción o del Gran Concepción, y para ellos también les complica, o a veces, bueno, como ven el día a día de los jóvenes y de sus mamás acompañándolos, el mismo gremio, los conductores, como se repiten, va la buena voluntad, realmente va a poner la buena voluntad de que a lo mejor no le cobran al chico, o que solamente le cobran un pasaje, o si el conductor ve, los deja pasar gratis, pero solamente la buena voluntad del conductor en ese momento, porque no hay, eh, no, es que no hay ley, no hay nada que nos apoye, que nos ampare para que los chicos puedan estudiar, o para que esto se masifique, o para que el pase, o hay una ley que a nosotros nos apoye como tutores o apoderados para poder llevar a los chicos al colegio. No hay nada. Uno Claro, busca, yo trato de buscar en, no sé, información, y no la hay, porque no existe ningún apoyo, lo que es el gobierno, el Estado, no hay ningún apoyo para eso. Sería genial de que lo hubiera, y sería genial de que este pase, si bien se le agradece al gremio de transporte, pero que este pase fuera a nivel nacional. Y bien sería, algo que nos debe harto el Estado, de que los chicos puedan ir al colegio. claro. Aquí yo creo que también se trata un poco de superar esta, esta mirada asistencialista hacia las personas con discapacidad, ¿cierto? Porque más allá, ¿cierto?, de obtener un beneficio, se trata de poder ejercer un derecho. Y bueno, también está, ¿cierto?, la Convención de Personas con Discapacidad, donde se estructuran, digamos, una serie de orientaciones para que los estados que ratifican esta convención se hagan cargo y sean, digamos, estados más inclusivos. Bueno, acá simplemente como que no se han hecho cargo. Y ahí es algo donde creo que las personas también, donde la sociedad civil, hay como que incidir ahí, hay como que ejercer presión, ¿cierto? Y yo creo que la campaña que ustedes realizaron también apunta hacia eso. Santiago, te vi con cara de decir algo. No, no, es que quise hacer el ejercicio práctico de calcular aproximadamente cuánto sale movilizarse sin el pase con acompañante, y estamos hablando de sobre 12.000 pesos semanales, considerando solamente lo que es el traslado del estudiante y su apoderada al establecimiento. Y en el caso que esto se asegure, por ejemplo, como política pública que leí por ahí, que podría ser una propuesta muy interesante, que en el fondo fuera una cuestión transversal a nivel de país, estamos hablando de un gasto de 1.200 pesos a la semana. O sea, estamos hablando de que casi un 1.000% de aumento tiene en el impacto, en el bolsillo mismo de las personas, y a veces uno no lo ve, pues en un país en donde se gana muy poco, donde sabemos que más de la mitad de la población gana 400.000 pesos, eh, es complejo porque estamos hablando de que a la semana se nos van casi 50.000 pesos solamente en lo que tiene que ver con el transporte de una persona. O sea, si eso no es impactante, si no hay que hacer algo al respecto, entonces, ¿qué hay que esperar para que una cuestión como esta sea tomada en serio? Yo creo que
tiene que ver, yo lo relaciono directamente a que se invisibiliza la educación especial como una modalidad educativa válida en un país donde el currículum está hecho de una manera tan estructurada, de una manera tan eh, casi funcionando de manera automática en todas las escuelas, que no se considera las escuelas especiales en donde de repente se realizan procesos pedagógicos diversos, ocupando el currículum, pero de otra forma, donde las personas que estudian en escuelas especiales no sirven para producir, no sirven para trabajar, según ellos, según sus parámetros, porque consideramos que hay un mundo por conocer ahí, consideramos que hay muchas habilidades que se están dejando de lado. Creemos que debiera haber algún cambio a nivel país respecto a esto, para en realidad nosotros creer que estamos en un país inclusivo, en un país donde, por ejemplo, la Teletón, una institución como Teletón, que presta un apoyo muy importante a las familias que presentan un hijo o hija con discapacidad, se ocupa un show mediático de tal forma, tenemos 27 horas de pantalla para diferentes realidades respecto a esto. Bueno, no vamos ahora aquí a hablar de lo que pasa en esos días, pero a lo que quiero llegar es que la inclusión, cuando hablamos de inclusión, o sea, cuando en la tele a mí me dicen que inclusión con el corazón, etcétera, son frases que para mí honestamente, suenan tan bonitas, pero son tan vacías por dentro. A mí me genera un poco de molestia porque la inclusión tiene que ser un proceso participativo, un proceso que considera a las personas con discapacidad, un proceso en donde se asegure la participación de todas las personas. Y todo lo que hemos hablado hasta ahora, en estos 40 minutos que llevamos de programa respecto al transporte público, estamos hablando de puras experiencias que en el fondo van en contra de eso. Entonces, eso es lo que a mí de repente me genera como un poco de molestia, tanto con las instituciones como también con las personas en general. Yo creo que tenemos que empezar a trabajarnos nosotros mismos también, en qué estamos haciendo nosotros en nuestros pequeños espacios para que estas situaciones dejen de ocurrir. Que no esperar a tener un hermano que presente una discapacidad, no esperar a tener un familiar cercano que esté en esta situación, sino todos posicionarnos como defensores de los derechos de las personas, independientes si tengan o no tengan discapacidad. Entonces, eso es lo que a mí de repente me genera un poco de ruido, que en estas campañas como Teletón, toda la gente va a donar, va a poner un poquito de su dinero, que en el fondo igual se agradece, pero uno esperaría también un cambio de actitud a nivel general, tanto en las escuelas regulares, tanto en la calle, en los clubes deportivos, en las juntas de vecinos, en cualquier espacio público en el cual haya participación de personas con discapacidad, que en el fondo lo que prime sea el respeto. Si en el fondo no se pide más que eso, es respetar a las personas solo por el hecho de ser personas, es solamente eso. Entonces, quería hacer esa reflexión porque la idea de estas campañas es siempre tratar de aportar a eso también. Este programa que estamos haciendo en este momento, también tiene ese fin, que la gente en el fondo conozca el tema, se interiorice en él. No hay que ser experto, no hay que ser experto para saber que tenemos que tratar de hacer todo lo posible para asegurar los derechos de todas las personas. Sí, totalmente y de agregar acuerdo. a eso lo que dice Santiago, lo que dice, Adelante, lo Verónica. que dice Santiago, empoderar a nuestros, sí, lo que agregar lo que dice Santiago es empoderar a nuestros chicos, niñas del colegio, los apoderados, no dejar que los pasen a llevar, enseñarles que a los chicos de que ellos pueden, si pueden hablar, díganlo. Por decir, yo comentaba con Santiago el otro día en una reunión, cuando dicen los niños enfermos, Joaquín, mi hijo, dice, y él habla muy fuerte, un ejemplo bien, no, dice, la micro me ha pasado, no, yo no estoy enfermo, no tengo ni tos, ni tengo estornudo, no estoy enfermo. Así también él pide su asiento cuando la micro va llena y dice Joaquín dice, ¿me da el asiento por favor? Señor, necesito el asiento. Y como Joaquín es un poco insistente y él habla fuerte, al final toda la gente se da cuenta, señor, necesito mi asiento, ¿me da mi asiento por favor? Y hasta que logra que la persona le dé el asiento. Pero sí también, y eso son solamente ejemplos de lo que ve uno, de uno en este caso mío, porque cuando sube un abuelito, una persona con alguna dificultad, Joaquín se para y da el asiento. Entonces yo relaciono y digo, bueno, si Joaquín puede reconocer eso y ve si hay una persona, un abuelito, una persona de adulto mayor que necesita el asiento, él lo puede dar. ¿Por qué una persona, entre comillas, normal,
no lo puede hacer. Ujú. Porque la gran mayoría de las veces es la mala voluntad de las personas lo que lleva a conflictos mayores. El enseñarle a mi hijo de que a mi hijo pequeño que, por decir, doy un ejemplo, yo llevo a mi hijo pequeño a muchas actividades de colegio del Colegio Chile España, porque para que vea que hay muchas más realidades que solamente Joaquín, o que a lo mejor él vive con sus compañeros y en su colegio cerrado con puros niños en la escuela regular, todos de la misma edad. Y a mí me interesa de que mi hijo vea que hay muchas más realidades, de que hay una diversidad de niños distinta y que él puede compartir con todos y no pasa nada el compartir con niños con discapacidad. Viene de la crianza, entonces estamos en el tiempo de enseñarle a nuestros niños a que todos somos iguales, pero eso viene de casa. Y por eso lo comentaba, el que nosotros como apoderados del colegio o como familiares de una persona con discapacidad tenemos voz. A lo mejor nuestros hijos no lo podrán decir, no lo podrán expresar, pero nosotros sí, con buenas palabras, podemos explicar las cosas. Y que no, de repente, daba el ejemplo para evitarme el problema, para que la gente no me mire raro, no uso el pase, me lo echo al bolsillo, pago el pasaje completo. Y a lo mejor al otro día no ni siquiera voy a tener para poder llevar a mi hijo al colegio, pero sí el apoderado prefiere pagar el pasaje completo para no pasar la vergüenza o no para que no se note que nuestros niños tienen discapacidades, para que baje el perfil, prefiero pagar y que nadie escuche. Entonces ya no estamos en ese tiempo, hay que levantar la voz de buena forma, obviamente el expresarlo, el conversarlo de buena forma, pero para que hay que hacerlo conocido, si ya que el gobierno o todo, nadie nos apoya, tenemos que nosotros apoyarnos como familia, como una institución, así como lo hacemos en el colegio, los otros colegios especiales también. Claro, importante lo que mencionas, Verónica, porque las personas en situación de discapacidad ya han pasado mucho tiempo siendo invisibilizadas y también, o sea, todos los temas que tienen relación con la discapacidad también han sido invisibilizados y por eso no se ha podido avanzar en materias de política, en materias de accesibilidad, en un montón, ¿cierto?, de cosas. Y bueno, también tiene que ver con lo que mencionaba Santiago hace un ratito, que esto también implica un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma, sabemos que el concepto de la discapacidad también ha ido cambiando y ya no se trata de la discapacidad por ciertas características como que tenga la persona o porque simplemente se da la discapacidad como por problemas o por condiciones de la persona, sino que mucho tiene que ver el entorno en esa discapacidad. Es el entorno, ¿cierto?, el que discapacita a las personas y claramente si no hay acceso, si por ejemplo las micros no tienen una rampa, si no tienen accesos preferenciales, claramente la persona va a quedar como en una condición de vulnerabilidad y le va a impedir, digamos, eh, como acceder o participar también de la sociedad como lo hace cualquier persona. Chiquillos, chiquillas, quería pasar a leer los comentarios. Nos han escrito varias personas. A ver, veamos. Postular algún proyecto grande para adquirir un furgón de la propia escuela. Ah, interesante, está bien ahí como a modo de propuesta. ¿Qué Sí, dice de todas Verónica maneras. y Santiago? Se ha Yo creo pensado, que sería, importante yo ahí. creo que, sí, yo creo que sería espectacular poder acceder a ese apoyo y ahí recae la importancia también que tiene la autogestión. O sea, si las respuestas no llegan, tenemos que buscar la forma de lograr buscar esas soluciones, sin dejar en claro cuál es el abandono que se existe. Tenemos un centro de madres muy bien compuesto que se ha adjudicado varios fondos públicos en diferentes áreas, eh, que en el fondo igual acceder a un furgón, no sé, ¿quién podría decir que no? Sería espectacular. Sería maravilloso. Voy a continuar con los comentarios ya que hay varios.
Importancia del pase: se necesita transporte asegurado desde sostenedores de las escuelas. Es importante lo que pueden hacer las apoderadas y cuidadoras al exigir lo que debería ser un derecho. Vamos que se puede. Saludos. Excelente tema. Ahí, cierto, complementando, apoyando también lo que venían comentando Santiago y Verónica. Tomé y sus alrededores, la municipalidad tiene un servicio de traslado de los estudiantes con y sin discapacidad. Informarse para intentar implementar el servicio aquí. Importante ahí, luego poder informarnos, ¿cierto?, de lo que nos comentan acá. Bueno, esos comentarios que más tenemos. Dimensionar las necesidades del otro. En una sociedad que no se visibiliza la diversidad como una oportunidad de crecimiento social, sino más bien como dificultad. ¿Qué más tenemos por acá? Servicio Nacional de la Discapacidad, Dirección Regional Biobío, excelente iniciativa y quedamos a su disposición. Ahí también a los temas que estamos conversando ahora. Chiquillas, chiquillos, ay, no sé qué hice. Acabo de apretar algo. Bueno, estamos ya casi por finalizar, nos quedan alrededor de 10 minutos de programa. Y bueno, respecto a todo lo que también hemos conversado hasta ahora, donde ustedes han podido visibilizar también esta campaña, yo creo que es importante mencionar igual que ustedes cuentan con una página de Facebook donde dan a conocer las acciones también que han realizado. ¿Cuál quieren mencionarla? Yo no me acuerdo precisamente cuál es el nombre de la página, pero es Campaña Sí. Somos Dos, si no me equivoco. Sí, el nombre bueno, el Facebook está un poco abandonado, la verdad, de la administración. No hemos subido tantas cosas porque en realidad este año no pudimos realizar nada producto de la pandemia. Estaba ahí en la idea de poder hacer una nueva acción, pero el nombre es Campaña Somos Dos, Unidos por el Buen Trato. ¿Ya? Ideal también que quienes tengan, lo que mencionaste es súper importante, no hay mucha bibliografía de este tipo de cosas. Entonces, bibliografía oficial, digo, respecto al tema del transporte, el acceso a los diferentes tipos de derechos, etcétera, o experiencias que hay respecto al tema, y sería importante que quienes sepan o quienes quieran puedan enviarnos también a esa página. Por ejemplo, la experiencia de Tomé, honestamente yo no la conocía, no la conozco, como tampoco creo conocer varias más, porque en realidad uno en todo este tema se mueve más bien en su pequeño grupo en el que trabaja. Entonces sería importante que esa página también sirva para compartir experiencias. Entonces, en el caso que nos envíen cosas, la idea de participar en este programa también es reactivar ese trabajo también, porque si bien este año no tuvimos trabajo presencial, es una cuestión que se viene ya, si no el primer semestre del próximo año, será cuando las autoridades así lo decidan, pero sería importante conocer experiencias de diferentes tipos de apoyo o cosas que puedan estar funcionando en otro espacio. Claro, de otras regiones también, si es que saben de experiencias que las puedan comunicar igual, yo creo que es importante como retroalimentarse de la experiencia, quién sabe sale un encuentro más adelante. Verónica, Santiago, quería, bueno, ya que estamos finalizando también, preguntarles a ustedes como representante también del Centro de Madres, como participante del Centro de Madres, y Santiago de parte de la Escuela de Chile-España, ¿cuáles son los desafíos que ustedes visibilizan para el futuro respecto a esta temática del acceso al transporte público, y cuáles son las acciones que tenemos que empezar a tomar desde ya? Yo creo que es importante lo que tú mencionaste hace un ratito, Santiago, de que no solamente aquellas personas que tienen algún familiar con discapacidad, en situación de discapacidad, se sumen a estas campañas, sino que yo creo que es un compromiso de todas las personas, de todos los educadores, educadoras, para que nosotros igual podamos
tener una educación, una sociedad inclusiva que sea más justa. Entonces, en ese sentido, preguntarle a ustedes cuáles consideran que son los desafíos para más adelante y las acciones que tenemos que empezar a tomar desde ya. Dejo la palabra abierta para quien quiera empezar. ¿Vero? ¿O no? ¿O yo? ¿Vero? Adelante. No, sí, tú. No, tú. Ya. No, Ya, bueno, Santiago. desafíos hay harto, creo que son varios los desafíos que tenemos, entonces, no solamente el tema al nivel de lo que hablamos hoy día, que es el transporte, yo creo que todos esos temas los vamos a ir solucionando en la medida que fortalezcamos lo relacionado con la educación, lo que está pasando en las escuelas, qué tipo de herramientas en realidad le estamos entregando nosotros a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes en los espacios educativos en los que ellos participan. Creo que nosotros seguimos regidos por un decreto del año 1990, y eso no hay que olvidarlo tampoco, estamos hablando de 30 años atrás, en donde claramente se decía que los estudiantes iban a lograr lo que sus posibilidades le permitieran lograr. O sea, partimos de esa base, o sea, lo que mencionabas tú, un enfoque centrado netamente en el déficit, en la discapacidad de la persona, y cómo esa discapacidad de por sí, antes de que la persona creciera, se desarrollara, ya determinaba lo que iba a poder o no iba a poder hacer. Entonces, yo creo que la primera gran barrera es eliminar esa herencia, eliminar ese pensamiento y empezar a transformar la escuela desde adentro. Yo no es que nos jactemos de lo que estamos haciendo como escuela, pero creo que se está llevando a cabo un proceso súper interesante dentro de la escuela de Chile-España en cuanto a las oportunidades que estamos tratando de entregarle a los chiquillos y a las chiquillas dentro de su proceso educativo, dejar este tema de sobreprotección, volver a ocupar los espacios públicos que nos pertenecen a todos y a todas. Creo que eso es lo principal para empezar a visibilizarnos dentro, por una parte, y hacer uso de nuestros derechos como cualquier persona. Creo que si hablamos de desafío, ahí hay un gran desafío en la participación en todo aspecto, en lo que tiene que ver con el trabajo, lo que lo dijimos al principio, volver al principio, a nivel afectivo, a nivel económico, a nivel social, recreativo, acceso a la justicia, educación, salud, en realidad son varios temas que todos esos son pequeños, grandes desafíos para poder lograr llevar a cabo procesos de inclusión plenos. Entonces, sin ánimo de alargarme mucho, creo que es importante no dejar de mencionar eso, lo que estamos entregando en las escuelas, las experiencias que estamos creando para que nuestros y nuestras estudiantes puedan aprender más y mejor. Y con esto no digo que nos parezcamos a las escuelas regulares, de hecho yo creo que las escuelas regulares deberían mirarnos un poquito hacia el lado y ver qué se está haciendo para mejorar esto, porque lo más importante es fomentar la organización, es fomentar la participación, la autodeterminación. Las personas con discapacidad tienen que tener derecho a decidir por sí mismos el futuro que ellos quieren seguir, pero teniendo las mismas posibilidades que todos nosotros. O sea, aquí la cancha está muy desnivelada, entonces creo que hay un tema de justicia importante del cual hay que hacerse cargo, y yo creo que la autoridad, la política, etcétera, ya tiene que empezar a hacerlo. Y mientras no lo haga, la autogestión y la organización dentro de los espacios es lo único que nos fortalece en el fondo. Gracias por tus palabras, Santiago. Importante tu reflexión. Verónica. Bueno, mi reflexión es como el lado de la familia, el apoderado, el sacar la discapacidad. Yo digo que en mi casa no existe la discapacidad. Porque todos tenés, si yo pongo a mi familia 3 a 4 personas, todos tenemos discapacidad para algunas cosas y somos hábiles para otras. Somos distintos todos. Y que criar a nuestros hijos con la mayor independencia, que sean lo más autónomos posible. Yo le doy a esos papás de que si su hijo quiere cocinar, ayúdelo a cocinar. Denle las herramientas necesarias para que el chico se pueda desenvolver y vaya creciendo. No solamente la escuela Chile-España es para que el niño estudie, para que aprenda, no sé, letras, números, no se basa en eso.
La Chile España tiene para que el niño crezca como persona, que sea autónomo en su vida diaria, el poder a lo mejor cocinar, el poder plantar, porque tenemos talleres de jardinería, el poder trabajar, el aprender a usar una herramienta. Yo voy a dejar no sé, una experiencia. Yo le digo a mi hijo pequeño, bueno, él ya ha crecido, me dice, cuando él escucha la palabra discapacidad, me dice, mamá, ¿qué es discapacidad? Entonces yo trato de buscar qué es lo que significa un niño con discapacidad, me dice René. Y yo le digo, le doy casos bien de personas postradas, por ejemplo. Yo nombro a una familia y le digo, mira, ¿tú conoces a...? Sí, pero tú sabes que ella no puede caminar, que ella no puede hablar. Sí, ¿pero qué tiene? Pero ella no puede moverse por sí sola. Ya, pero ¿y qué pasa? O yo le doy el ejemplo de compañeros de colegio de Joaquín. Ya, pero ¿qué tienes? Es un niño y juega y habla y participa y va al colegio. Entonces, él no tiene la noción de lo que significa discapacidad. Y eso es lo que hay que sacar de la mente de las personas, de que están los chicos tan encasillados con un nombre, con un letrero encima, que ni siquiera la gente ve más allá de ese letrero. O sea, escucha discapacidad, listo, este niño tiene discapacidad y ahí lo dejan en la vida diaria, en cualquier cosa, sea en la micro, sea en una convivencia, sea en un cumpleaños, y hasta ahí llega. Y no quieren abordar más, ni quieren conocer más a esa persona, a ese joven, sino que ahí se queda la persona. Entonces, lo que hay que hacer o lo que hay que tratar de hacer, que desde nuestras mismas familias, yo lo hablo como apoderado, el enseñar que todos somos iguales, pero a la vez todos somos distintos, tenemos habilidades distintas. Yo le digo, en mi casa no existe la discapacidad, todos somos iguales. Pongo el ejemplo de mi hijo, a Joaquín a lo mejor le cuesta, le tengo que hablar 3 o 4 veces para que tome una instrucción, pero así también pasa con mi hijo mayor y con mi hijo menor, de que le hablo 4 o 5 veces y tampoco entiende la información que yo le estoy dando. Entonces, esa es mi forma de vivir y de plantear la discapacidad de Joaquín. Mucha gente no se da cuenta porque es como uno le enseña en casa, de no encerrarlos en una burbuja, porque al final, en vez de hacerle un bien a los niños, le estamos haciendo un mal. Porque cualquier cosa pequeña que al chico le molesta, el apoderado o la mamá, ¿qué hace? Abrazarlo y encerrarlo en la burbuja. Pero tenemos que ir soltando ese grito, tenemos que ir soltándole la manito un poquito a todos los chicos para que ellos se puedan ir desenvolviendo y nos vamos a sorprender, realmente les digo, vamos a sorprender si nosotros dejamos un poquito al niño, a la niña, al joven, que se mueva por sí solo, porque vamos a ver que nosotros, de repente, nosotros apretamos para que el niño menos cosas puedan hacer. Así que yo invito a los papás, a los apoderados, denle oportunidad a su hijo, de que si su hijo no se puede vestir, no importa, déjelo. De que si su hijo se puso una calceta al revés y otro al derecho, no importa, logró que se pusiera la calceta, pero no te equivocaste, sacamos y ponemos. Si yo mando a mi hijo, hace tu cama, por favor, y la cama está mal hecha, no la voy a desarmar, yo la dejo. ¿Por qué? Porque avanzó, cada día va a ir avanzando más, pero si yo como familia, yo como mamá, no le doy la herramienta porque, como a ti te cuesta, no lo hagas, el niño se va quedando en la comodidad de no hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer es dar la oportunidad y las herramientas para que los chicos se puedan desenvolver lo más autónomo posible para que pueda ir surgiendo, porque es lamentable, es penoso, pero nosotros como papás, como apoderados, no vamos a estar siempre para ello ahí. Va a haber un momento en que nosotros, por ley de vida, tendremos que morir y nosotros tenemos que pensar en que tenemos que dejar a los chicos lo más autónomos posible, lo más independientes, y que no sea una carga para un familiar, para un hermano o para un tío, sino que los chicos, y yo creo que ese es el objetivo de nuestra llegada y nuestro sacrificio de ir todos los días al colegio. Yo veo, mamá, que los chicos tienen 30 años, los siguen llevando al colegio, los siguen llevando al colegio, y eso es, no sé, yo aplaudo a esas mamás que veo que son ya de edad y siguen llevando a sus chicos al colegio, que yo me pongo en su lugar, yo no sé si tendrá la paciencia de llevar a Joaquín hasta tantos años avanzando. Así que esa es mi reflexión, de ir soltando a los chicos para que puedan ir creciendo. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Santiago. Verónica, muy importante igual tu reflexión sobre el rol también que cumplen las familias, estos primeros entornos en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. Así que te agradecemos tus palabras, agradecemos que nos hayan podido acompañar hoy día. Ya estamos finalizando el programa.
Así que, bueno, nada más agradecer igual a las personas que nos estuvieron mirando sobre este tema. Este tema es súper amplio, hay mucho que hacer, mucho que aportar. Las personas en situación de discapacidad también tienen mucho que aportar a la sociedad, en nuestros entornos. Por lo tanto, también es necesario valorar esa diversidad, pero también es necesario generar las instancias y las oportunidades para que las personas con discapacidad puedan sacar todo su potencial. Muchas gracias nuevamente, chiquillos, y invitar también a las personas que nos continúan viendo al próximo programa, el próximo 25 de noviembre, si no me equivoco, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Se va a realizar el último programa del año, el último programa Nos Queremos Bien, así que están todas, todos y todes invitados a ver este programa, que va a ser también un recuento de los programas anteriores. Eso, que tengan muy buen término de semana, ya va quedando poquito para fin de año, así que sea un buen término en este complejo año. Besos y que estén súper bien. Chao, chiquillos. Abrazos. Gracias. Gracias Chao, a los que se gracias, conectaron. chao. Chao.